Bueno, hoy hablemos de la incertidumbre, ese temor a lo desconocido, esa angustia que nos da el no tener las cosas seguras, la necesidad que tenemos de estabilidad, de calma, de saber, de poder planear, de poder pronosticar, de poder conocer el paso a paso de lo que vamos a hacer, de cómo lo vamos a hacer. Entonces, cuando no tenemos esas respuestas, cuando no tenemos ese conocimiento de lo que sigue, nos empieza a dar esa sensación de miedo, de inseguridad, como de que no estamos en un piso firme, de que no vamos a poder enfrentar o vivir la situación. Y pueden darse entonces distintos escenarios frente a esa incertidumbre. A veces buscamos evitar, no, no quiero ni pensar en eso, no quiero ni saber, yo no voy a ocuparme de ese tema solo porque es que es algo que con solo pensarlo me va a poner mal. Otras veces entramos en la procrastinación, donde entonces vamos aplazando lo que tenga que ver con eso que nos genera incertidumbre, lo vamos dejando como de último en la lista, vamos quitándolo de las prioridades, pero igual se queda haciéndonos ruido de alguna manera, como en una pantalla alterna, o sea, está, pero no lo tenemos presente. Es como si fuera otra forma de evitación frente a esto que nos genera incertidumbre. En otros momentos no delegamos, empezamos a enfrentar la situación, tenemos que tener el control de cada situación, de cada decisión, de cada pensamiento, de cada movimiento que se vaya a dar frente al evento y sintiendo que estoy al frente de todo, que no delego nada, entonces me siento que tengo el control, que tengo cierto poder sobre la situación para poder sobrellevar de alguna manera la incertidumbre. En otras circunstancias estamos ocupándonos, hiperocupándonos, haciendo mil cosas para no tener que pensar y no estarnos haciendo cargo, entonces de eso que nos genera esa sensación como de desasosiego. Entonces hacemos, no paramos, no descansamos para no estar pensando en lo que nos genera la incertidumbre. Hay mil caminos en los cuales uno puede manejar la incertidumbre, seguramente unos más efectivos que otros, unos más adaptativos, unos más saludables. A veces también se da ansiedad frente a esta sensación de qué va a pasar y el cerebro empieza a llenar los espacios en blanco de lo desconocido con su forma creativa catastrófica, con esa sensación de que va a haber algo terrible, de que esto que no sé qué es lo que se está sucediendo y que cómo va a seguir, empiezan a llenarse de esos vacíos con pensamientos negativos, de que algo muy negativo, algo muy malo, algo muy indeseable va a suceder. Y ahí puede empezar una crisis de ansiedad arraigándose como teniendo como inicio, como ese brote de la raíz desde la incertidumbre. Es muy importante pues recordar que la incertidumbre es inevitable porque nunca podremos saber ni adivinar ni saber qué va a pasar a futuro. Luego entonces es importante que aprendamos a lidiar con esa falta de información del futuro. Siempre pongo un ejemplo y es que buscamos tanto el querer saber qué va a pasar, pero con este ejemplo de pronto lo podemos mirar desde otra perspectiva. Si a mí el 1 de enero del 2020 me hubieran dicho, bueno, Vicky, aprovecha enero y febrero porque en marzo, por allá a mitad, la OMS va a decir que hay una pandemia y que toca hacer cuarentena y vamos a estar muchos meses en cuarentena y el mundo va a tener un revolcón gigantesco y va a haber muchos fallecimientos y va a ser una enfermedad muy grave. Bueno, me hubieran dicho eso 2 meses antes para aprovechar esos meses para estar mejor y más tranquila, pues claramente yo no habría estado ni mejor ni más tranquila, me hubiera llenado de preguntas y esto qué es y si será verdad y cómo va a ser y es imposible, cómo así que el mundo entero se va a paralizar y cómo así que si tenemos una medicina tan avanzada, cómo va a haber una enfermedad que nos va a doblegar y demás. No hubiera tenido paz esos meses pensando en si era, si no era, yo qué podría hacer para que no me diera la enfermedad, yo qué podría hacer para estar mejor, qué podría hacer para proteger todo mi entorno, mi mundo, etcétera, etcétera. Por fortuna, esos meses no los sabía, luego entonces los viví de la mejor manera y cuando llegó la situación, pues en el camino fuimos aprendiendo a manejar las cosas. Entonces esto es parte de lo que hay que hacer frente al tema de esta incertidumbre. Hay que aprender a entender que encontraremos herramientas y respuestas en el camino. Es confiar en que de alguna manera iremos encontrando cómo direccionarnos, cómo manejar las emociones, las situaciones, las respuestas, las soluciones en los casos en que haya alguna solución.
¿Cómo nos podemos ir entrenando también en todo esto? Bueno, si hay algo que tiene que ver con esto desconocido también es la creatividad. Volviendo al ejemplo de en la pandemia todos desarrollamos creatividades de mil maneras, de cómo subsistir, de cómo cuidarnos, de cómo trabajar, de cómo pasar el tiempo libre, de cómo mantener nuestra salud mental, de cómo sacar a nuestras mascotas al parque, de cómo educar a los niños a distancia. Bueno, encontramos como humanidad y como seres individuales de mil maneras, formas de resolver y aquí seguimos. Luego, entonces, esa creatividad nos funcionó. También, entonces, es dar paso a la creatividad y a la espontaneidad, porque cuando entramos en angustia, lo que se nos empieza a limitar también es la espontaneidad, queriendo tener el plan detallado de cada cosa, el conocimiento de cada cosa, limitamos la espontaneidad. Entonces, entrenemos un poco más la espontaneidad. Ejemplo, a veces yo tengo pacientes que con mucha frecuencia me cuentan, ¿no?, que cuando van a un restaurante siempre van al mismo restaurante, piden lo mismo, etcétera, todo copiadito, lo cual no tiene nada de malo, pero a veces si nos entrenamos un poco en variar, en arriesgarnos en esos pequeños puntos que no nos van a traer ningún tipo de complicación, eso nos puede facilitar y ayudar a manejar con más espontaneidad, con menos angustia, las incertidumbres ya grandes de la vida. Cuando ya tenemos un momento que se empieza a generar la incertidumbre ya de un evento en particular, pues también es que hagamos un diálogo personal de qué es lo que me preocupa, de cómo me siento, qué emociones tengo, tengo tristeza, tengo miedo, tengo rabia, qué estoy sintiendo frente a esta situación que me genera incertidumbre, la identifico, la valido, sé que es una emoción, que tengo una emoción frente a una situación normal, pero también le pongo un límite. A las emociones hay que tratarlas a veces como un invitado en casa. A veces le damos la entrada, le damos tintico, lo sentamos en el sofá, le servimos el tintico en la vajilla más bonita, pero también en algún momento la visita se va y volvemos a nuestras rutinas. Entonces con las emociones les damos entrada, las identificamos, las consentimos, las validamos, pero también les ponemos un límite para poder seguir con nuestras vidas funcionando dentro de los diferentes escenarios que vayamos teniendo. También hay que poner un límite a la conversación que tengamos del tema con otras personas. Cuando estamos frente a una situación de miedo, incertidumbre y todo el tiempo estamos hablando de lo mismo, pues estamos prendiéndonos todas las alarmas y pues esto también nos puede generar más angustia. También es pensar de esto que está sucediendo, que depende de mí, que está en mis manos, para ocuparme de eso y soltar un poco todo lo otro que no está en mis manos y vivir muy en el hoy. ¿Cuál es la situación de hoy? ¿Qué debo resolver hoy? ¿Cuál es el problema o la situación a la que le debo poner la cara hoy? Y no adelantándome pues 20 años luz a lo que eventualmente puede suceder o no. Bueno, espero que con esta información alrededor del tema de las incertidumbres y de cómo la vida nos las presenta y nos las seguirá presentando, tengamos unos puntos como de tips, de herramientas para que los podamos seguir manejando mucho mejor. Todo esto a la vez redundará en que tengamos una mejor salud mental. Siempre es como lo que busco con todos mis videos, que tengamos mucha información alrededor de cómo funcionar mejor, cuidarnos y mantener esta salud mental de la manera más óptima. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía. Suscríbete a mi canal, dale like y bueno, no olvides compartir mis videos para que sigamos llegando cada vez a más personas. Un abrazo y que tengas un lindo día.